¿Alguna vez te preguntaste por qué los defensores más modernos del mundo le siguen teniendo miedo a un hombre de 38 años que ya casi no corre? ¿Por qué los entrenadores rivales siguen diseñando planes tácticos especiales únicamente para intentar neutralizarlo? ¿Por qué Mourinho, uno de los estrategas más fríos e implacables de la historia del fútbol, admitió en público que Messi evolucionado es más peligroso que el Messi joven? ¿Y por qué Zidane, que fue él mismo un genio técnico de nivel histórico, mira a Leo con una mezcla de admiración y reconocimiento que reserva para muy pocos? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, lo que estás a punto de leer va a cambiar por completo la manera en que ves al mejor jugador de todos los tiempos. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir avisos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Bienvenido a Historias Futbolísticas, donde el fútbol se analiza con profundidad, pasión y sin filtros. Hay una transformación que está ocurriendo frente a nuestros ojos y que, paradójicamente, muy pocos están viendo con claridad. No es una transformación física, tampoco es una simple adaptación táctica, es algo mucho más profundo, mucho más fascinante. Es la metamorfosis de un jugador que ya era el mejor del mundo y decidió reinventarse desde adentro para seguir siendo el más peligroso del planeta, pero de una manera completamente diferente. Lionel Andrés Messi dejó de ser un delantero en el sentido tradicional del término, y eso, lejos de representar su declive, representa la fase más sofisticada, más inteligente y, para muchos que realmente entienden el juego, más aterradora de toda su carrera. Para entender la magnitud de esta transformación, hay que viajar al origen. Cuando Messi irrumpió en el primer equipo del Barcelona, allá por la temporada 2005-2006, el mundo vio a un extremo derecho diferente a todo lo que había existido antes. Era un chico de cuerpo pequeño, físico compacto, con una zurda que parecía estar hecha de otro material, con una capacidad de gambeta que desafiaba la física, y con una velocidad explosiva en los primeros metros que dejaba a los laterales más preparados del fútbol europeo completamente inmóviles. Su juego estaba basado en el desborde, en el 1 contra 1, en la aceleración desde la banda derecha hacia el interior y en esa definición con la zurda que era pura poesía en movimiento. Era en ese momento la combinación perfecta de magia individual y efectividad colectiva. Era imparable porque nadie podía seguirle el ritmo. Pero entonces llegó Pep Guardiola, y con él llegó el primer gran salto evolutivo en la carrera de Messi. Guardiola lo movió del extremo derecho al centro del ataque como falso 9, una posición que en aquellos años todavía generaba debates y confusiones. La idea era simple en la teoría, pero revolucionaria en la práctica. Messi no era un centrodelantero clásico que esperaba los centros y definía de cabeza. Era un atacante sin posición fija, que se movía por todo el frente de ataque, que generaba confusión en la defensa rival porque nadie sabía dónde iba a aparecer, que bajaba a recibir entre líneas, que giraba, que aceleraba, que desequilibraba. Y lo hizo tan extraordinariamente bien que esa versión, la del falso 9 en el Barcelona de 2009 a 2012, muchas la consideran la etapa más dominante de un jugador individual en toda la historia del fútbol moderno. Los números de esos años son casi irreales. Temporadas de más de 50 goles, partidos donde parecía jugar en otra dimensión, una conexión con Xavi e Iniesta que parecía telepática. Pero hay algo que el tiempo fue cambiando de manera inevitable, silenciosa, y que Messi fue aceptando con una lucidez que no todos los grandes jugadores tienen. El cuerpo empezó a hablar. Las explosiones en los primeros metros ya no eran las mismas. Los 40 metros de carrera a máxima velocidad que antes hacía con naturalidad empezaron a costar más. Las lesiones, aunque relativamente pocas para un jugador de su nivel y longevidad, fueron dejando su marca. Y cualquier jugador de alto rendimiento sabe que ese momento llega, que ningún cuerpo puede sostener para siempre el nivel de intensidad física que exige el fútbol de élite moderno. La gran pregunta no era si Messi iba a decaer físicamente, eso era inevitable. La gran pregunta era ¿qué iba a hacer con eso? Y la respuesta que dio Leo es la que hoy divide aguas, genera debates apasionados y, según los entrenadores y analistas más respetados del mundo, lo convierte en algo aún más peligroso que antes.
Mourinho lo había anticipado con años de diferencia, cuando Messi todavía corría por toda la cancha con esa energía desbordante que caracterizó su juventud. El técnico portugués, conocido por su capacidad para leer el fútbol con una frialdad casi científica, dijo algo que entonces sonó casi extraño: que el futuro de Messi no estaba en la velocidad, sino en la organización. Que su talento más profundo no era el físico, sino la lectura del juego. Que cuando el cuerpo le empezara a bajar las revoluciones, Leo se iba a transformar en el tipo de jugador más peligroso que existe. El que no necesita correr para hacerte daño, porque con 3 toques te destruye la estructura táctica entera. El que piensa más rápido que todos los demás. El que ve el espacio antes de que exista. El que toca la pelota y de repente todo cambia. Zidane, por su parte, habló desde un lugar diferente pero con la misma conclusión. Porque Zizou fue exactamente ese tipo de jugador durante toda su carrera. El organizador elegante, el que no necesitaba correr más que nadie para ser el mejor del campo. El que con una pausa, con un giro, con un pase de 40 metros colocado con una precisión milimétrica, cambiaba el ritmo de un partido entero. Y cuando miraba a Messi, reconocía en él algo propio: la inteligencia táctica de un jugador que estaba destinado a ser el cerebro del equipo, en lugar de las piernas del equipo. Que su evolución natural lo llevaba hacia esa figura del 10 clásico, que hoy, en el fútbol ultrafísico y ultradirecto del siglo XXI, prácticamente había desaparecido del mapa. Y eso es exactamente lo que Messi es hoy. Si miras los mapas de calor de los últimos partidos de la selección argentina o del Inter Miami, lo primero que llama la atención es que Leo ya no vive en el área rival. Ya no es el extremo que bordea la línea, ni el falso 9 que se mueve entre los centrales. Ahora aparece más en el centro del campo, más en ese espacio entre líneas donde los mediocampistas rivales tienen que decidir si lo siguen o si dejan espacios peligrosos. Recibe más lejos del arco rival, toca más pelotas en zonas de creación que en zonas de definición, y su función principal ya no es ser el que mete el gol, sino ser el que crea la jugada que termina en gol. Es el arquitecto, no el albañil. Pero al mismo tiempo, y aquí está la parte que hace que este fenómeno sea verdaderamente único, cuando el partido pide un gol, cuando el momento decisivo llega, cuando hay un penal, un tiro libre o una situación de área en la que todo depende de una sola definición, Messi aparece. Sigue estando ahí, sigue siendo el más frío, el más preciso, el más letal. Cambió de función, pero no perdió ninguna de sus capacidades. Simplemente reorganizó sus prioridades dentro del campo para maximizar su impacto sin gastar energía en acciones que ya no necesita hacer. La comparación con los grandes 10 clásicos de los años 80 y 90 es inevitable y completamente válida. Bochini en Independiente era exactamente eso. No corría más que nadie, no presionaba, no perseguía rivales por toda la cancha. Se paraba en el medio, pedía la pelota cuando quería y cuando la tenía hacía jugar a todos. El equipo entero giraba alrededor de él como si fuera un sistema solar y él el sol. Riquelme en Boca fue exactamente lo mismo, pero en una época diferente, con un fútbol que ya pedía más físico, más intensidad, más trabajo defensivo. Y aún así, Riquelme caminaba por la cancha, manejaba los tiempos y con 3 pases consecutivos te armaba una jugada de gol desde la nada. Maradona en los últimos años en Nápoles, cuando el físico ya no era el mismo que en el Mundial 86, también evolucionó hacia ese rol. Menos kilómetros recorridos, más presencia en zonas de creación, más peso en la toma de decisiones táctica. Y seguía siendo el más peligroso. Messi es hoy la versión 2026 de ese arquetipo, con una diferencia crucial que lo hace todavía más especial. Tiene la capacidad goleadora de un centrodelantero histórico, conviviendo dentro del mismo cuerpo que tiene la visión de juego de un mediocampista de clase mundial. No es un mediocampista que a veces llega al gol, no es un delantero que a veces baja a construir. Es las dos cosas al mismo tiempo, con la misma intensidad y efectividad en ambas funciones. Eso es lo que lo hace inclasificable. Eso es lo que hace que los entrenadores rivales no sepan exactamente qué hacer con él. ¿Lo marcan con un mediocampista cuando baja a recibir? Entonces le dan espacio libre en el área. ¿Lo marcan con un defensor central cuando se para entre líneas? Entonces desordenan toda su línea defensiva. ¿Lo siguen de zona en zona?
Entonces los dejan expuestos al movimiento de sus compañeros. Y ahí está la otra clave de este sistema: el entorno que Scaloni construyó alrededor de él. Mourinho lo describió con una precisión casi quirúrgica cuando habló de los perros de presa que corren por Messi, de Paul que muerde y presiona y recupera, de Enzo Fernández que tiene el físico y la técnica para cubrir cada metro del campo, de Alexis McAllister que tiene la inteligencia táctica para estar siempre donde tiene que estar. Todos ellos corren, todos presionan, todos recuperan. Y cuando recuperan, le dan la pelota a Messi. Y ahí empieza el verdadero peligro, porque Leo ya no necesita driblar a 3 rivales ni hacer 40 metros en velocidad. Ahora basta con un pase largo de 40 metros para romper la última línea, con una pausa de 2 segundos para desorganizar la presión rival, con un movimiento sin pelota para abrir un espacio que antes no existía, con una mirada que va para un lado y el pase que va para el otro. Eso es jugar al ajedrez en un deporte de velocidad. Eso es ver el campo como un tablero tridimensional, donde cada movimiento tiene consecuencias 3 jugadas después. Y lo más fascinante de todo es que Messi no lo piensa de manera consciente y calculada. Lo siente. Lo tiene integrado en su lectura del juego de una manera que no se puede enseñar ni tampoco se puede imitar. Es como si tuviera un GPS mental que le dice en todo momento cuál es el lugar exacto donde tiene que estar parado para que la siguiente jugada tenga sentido. Y sus compañeros lo entienden de manera intuitiva. Por eso cuando Messi pide la pelota en una posición que parece extraña o improductiva, se la dan igual, sin cuestionarla, porque ya aprendieron que él está viendo algo que ellos todavía no ven, que está un paso adelante de todos en la lectura de lo que está por ocurrir. La reflexión más profunda que deja toda esta historia no tiene que ver con las estadísticas, ni con los mapas de calor, ni con las comparaciones tácticas. Tiene que ver con algo mucho más humano y mucho más universal: la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. La mayoría de los grandes jugadores, cuando el físico empieza a bajar, entran en pánico. Intentan seguir siendo lo que fueron, siguen exigiendo al cuerpo lo que el cuerpo ya no puede dar, siguen jugando como a los 24 años, pero sin los recursos físicos de los 24 años. Y el resultado es que se convierten en una sombra de lo que fueron, en una versión diluida y nostálgica de su mejor versión. Messi hizo exactamente lo contrario. Aceptó la realidad del tiempo con una madurez que habla tanto de su inteligencia como de su humildad. Entendió que el cuerpo ya no era el mismo, y en lugar de pelear contra eso, usó esa limitación como punto de partida para encontrar una nueva forma de ser determinante. Una forma que, para muchos que analizan el fútbol en profundidad, es incluso más sofisticada y más fascinante que la anterior. Porque gambetear a 3 rivales con velocidad y definir con la zurda es extraordinario, sí, pero lo puede hacer alguien que tenga el físico para eso. Organizar un equipo entero de élite con el cerebro, mover los hilos de una selección campeona del mundo con la inteligencia táctica, decidir cuándo acelerar y cuándo esperar con una precisión milimétrica, eso lo hacen muy pocos en toda la historia del deporte. Y cuando llegue el Mundial 2026, cuando Messi entre a la cancha representando a Argentina con 38 años cumplidos, el mundo entero va a estar mirando. No va a ser el que más corra, no va a ser el que más kilómetros haga en el partido, pero va a ser el cerebro del equipo, el que con un pase te cambia el partido, el que en el momento justo aparece donde tiene que aparecer y hace lo que tiene que hacer, el que 90.000 personas en el estadio y 500 millones frente a sus pantallas van a seguir con los ojos, porque saben que cuando él toca la pelota, algo puede pasar. Esa es la versión final de Messi, el estratega total, el 10 clásico de los años 80, habitando el cuerpo de un goleador histórico. Una combinación que nunca había existido antes en el fútbol, que probablemente nunca vuelva a existir después, y que estamos teniendo el privilegio de presenciar en tiempo real en este momento exacto de la historia. Entonces te pregunto, ¿preferís al Messi velocidad de 2011 o al Messi cerebro de 2026?
¿Es esta transformación lo que le va a permitir ser figura en el Mundial y ganar un segundo título mundial? ¿O crees que la versión más joven era definitivamente superior? Déjamelo en los comentarios, porque este debate merece toda la profundidad que le podamos dar. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. Activa la campanita para no perderte ningún análisis. Bienvenido a Historias Futbolísticas.